Yerba la buena, buenas historias. Yerba la buena, la vida se puso buena. Cebemos juntos buenas historias. Yerba mate la buena. En supermercados, almacenes y dietéticas. Y en Instagram, @labuenayerba-mate. Yerba la buena, la vida se puso buena. CAIA, Pizza Party y Catering. Realizamos todo tipo de eventos. Organización y planificación de eventos sociales, corporativos, pizza party, barra de tragos. También te ofrecemos degustación. Comunicate al 11 38 63 83 79 y seguinos por Instagram, Catering K-A. No importa si sos emprendedor, comerciante o profesional independiente. Si no te conocen, no te eligen. Grupo Sónica te conecta con una audiencia activa, fiel y en constante crecimiento. Conéctate al 11 22 62 77 28 y armamos un plan a tu medida. Tu marca necesita sonar. Nosotros la hacemos escuchar. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar del mundo donde nos estén escuchando. Este es un nuevo programa de Universo Animal. Y bueno, hoy me toca a mí conducir el programa. Va a ser un largo monólogo. La doctora Marcela Yassir está de viaje. Está visitando la tierra de nuestros gloriosos gauchos infernales, así que esperamos que la esté pasando muy bien. Semana un poquito rara, ¿no? Porque se apagó la euforia que a lo mejor traíamos desde hace unas cuantas semanas por el Mundial. Hay una mezcla de orgullo, tristeza, desilusión y sobre todo para los que estamos dando vueltas por las redes, muchísima bronca por la campaña anti-Argentina que no se desató al comienzo del Mundial, sino que se desató hace más de 3 años y medio, cuando Argentina salió campeón en Qatar, donde empezaron todas estas cuestiones de que Argentina solo gana con trampa, con resultados arreglados, y donde lamentablemente se llegó al domingo pasado con esa sensación de que la única forma de demostrar que el Mundial no estaba arreglado era que Argentina perdiera. ¿Cuántos recuerdos del año 90? ¿Cuántos recuerdos del año 90? Qué parecido el llanto de Messi al llanto de Maradona. Qué parecida la expulsión de Enzo Fernández a la expulsión de Monzón. Bueno, son esas cosas. De todas maneras, hay que reconocer que la selección no jugó bien, que futbolísticamente España fue muy superior en ese partido, pero bueno, a lo mejor da mucha bronca el disfrute de aquellos terceros que no querían que ganara su selección, sino que querían que perdiera la nuestra. Y me estaba acordando de una canción bastante vieja que se llama Mis Harapos,
y que en un lugar de su texto dice: también ríen los inmundos renacuajos cuando rozan el plumaje de algún cóndor que cayó. Así que bueno, hay que dar vuelta a la página, hay que dejar de comprar camisetas de clubes extranjeros y hay que empezar a usar las de las nuestras, respetando nuestras diferencias. La forma de defendernos es que nos defendamos entre nosotros, más allá de nuestras discrepancias. Muy bien, vamos al eje del programa. Lo había pensado con dos ejes fundamentales. Uno específicamente hablando del tema de nuestras mascotas, nuestros animales de compañía, en función de la salud pública, y la otra va a ser en función de un poco de ambientalismo, para tratar de explicar cómo hacer algo, si el tiempo me da, cómo hacer algo para hacerlo correctamente y sin perjudicar a la flora. Muy bien. Rabia. Otra vez el tema rabia. Tal vez una de las enfermedades de los animales que más preocupan a la población, porque obviamente es una zoonosis, es decir, es una enfermedad que se puede transmitir de los animales al hombre y que por razones de convivencia el hombre podría ser lo que se llama un hospedador terminal. Apareció un caso de rabia felina en Pilar. Ya está confirmado, ya el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires lo ha confirmado. Así que bueno, tenemos que hablar un poquito de este caso, ¿no? Muchas veces, o en algún tiempo, hace algunos años atrás, se había cometido el error, algunos colegas habían cometido el error de dejar de vacunar contra la rabia, porque aducían que la rabia, después de muchos años de no haber casos de rabia canina o felina, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, que la rabia se había erradicado. Entonces, lo primero que yo tengo que decir es que ese es un error. Porque si bien puede ser que la rabia canina y felina esté controlada, existe una variante del virus rábico que se llama el virus selvático o el virus salvaje, y que se encuentra en ciertos hospedadores que son parte de la fauna, tanto silvestre como de la fauna urbana. En el caso puntual del Gran Buenos Aires, incluyendo la ciudad de Buenos Aires, ahora se dice el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, ese hospedador silvestre son los murciélagos. Ya hicimos en su oportunidad un programa con la gente del programa de conservación de murciélagos, y voy a repetir algunas cosas. Primero, nosotros en la ciudad de Buenos Aires no tenemos murciélagos hematófagos, es decir, no tenemos murciélagos que se alimenten de sangre. Nuestros murciélagos son insectívoros. Por lo tanto, cumplen un rol muy importante, un rol ecosistémico muy importante y un rol de alivio para nosotros mismos mucho más importante.
Por lo tanto, no hay que perseguirlos. En segundo lugar, tenemos que aclarar que el porcentaje de animales rabiosos en las colonias de murciélagos es relativamente baja, es de alrededor de un 5%. Es decir, en una colonia donde se encuentren 100 murciélagos, solamente 5 son positivos al virus rábico. Ahora bien, el virus rábico lo que causa fundamentalmente son trastornos neurológicos antes de conducir a la muerte del paciente infectado. Son trastornos neurológicos que producen cambios significativos en la conducta. Por lo tanto, debemos tener bastante precaución frente a murciélagos que nosotros veamos con una conducta extraña. Animales que vuelan de día, animales que se chocan contra las paredes o contra los alambrados, animales que tienen un vuelo errático. Esos animales son los que presentan signología que podría hacerlos sospechosos de rabia. Y como dije, los murciélagos forman parte de la fauna normal, natural de la ciudad de Buenos Aires, del área metropolitana. Estaban acá antes de la llegada de los españoles, antes de la fundación de Buenos Aires. Y como dije antes, cumplen un rol importantísimo al consumir insectos que a su vez son transmisores son vectores de otro tipo de enfermedades. Por lo tanto, ¿es necesario combatirlos? No. Simplemente hay que tomar una cantidad de precauciones que nos permitan evitar el contacto directo. En muchos edificios los murciélagos habitan los taparrollos, habitan debajo de los tanques de agua, y lo primero es no molestarlos, no agredirlos, no atacarlos. Y lo segundo, si resultan molestos por alguna razón, lo que se debe hacer es contactarse con la gente del programa de conservación de murciélagos. ¿Está saliendo al aire esto? Ponelo para salir al aire. Acá tenemos una anécdota de Sebastián, nuestro operador de hoy. A ver, Sebastián. Bueno. El programa de conservación de murciélagos de Argentina cuenta con protocolos de exclusión que se pueden aplicar en casi cualquier Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Sebastián, contanos porque viene al caso de lo que voy a decir después. Tengo una gran experiencia en lo que vienen siendo murciélagos y gatos cazando murciélagos. Mi gata habrá cazado 20 murciélagos, a tal punto que ya es profesional. Los murciélagos volaban y ella la cazaba en el aire. Mi edificio tiene problemas con murciélagos. Yo vivía en un piso 16. El Estado me decía que está prohibido molestar a los murciélagos. Y que si el murciélago se quiere quedar en mi taparrollo, nadie va a venir a sacarlo.
Hablé con organizaciones, todos me decían lo mismo, nadie podía venir a buscar los murciélagos. Y cada murciélago que mi gata atrapaba, yo tenía que llevarlo al pasteur a que le hagan el licuado. Pero siempre me respondían lo mismo. Imposible poder sacar a los murciélagos. O si lo hacía, había que hacerlo de forma ilegal. Bueno, yo te cuento que en algunas de las charlas dadas por el programa de conservación de murciélagos, eh, hay protocolos de exclusión que se pueden aplicar. Lo que pasa que a lo mejor un piso 16 demanda el uso de una silleta, personal especializado, pero existen protocolos de exclusión los cuales hay que usar con cuidado, hecho por gente especializada. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad que lo que estemos excluyendo sea una murciélaga que dentro del taparrollo ha dejado a sus crías mientras ha salido a alimentarse. Entonces tenemos el problema de que las crías van a morir de hambre. Entonces, bueno, siempre hay que recurrir a personal especializado. Y sí, y es muy habitual, yo vivía en un 8.º piso y en 3 oportunidades entraron murciélagos a través de la ventana. Entonces, bueno, ¿cuáles son las precauciones que debemos tomar? En principio, eh, si no tenemos a los murciélagos viviendo en los taparrollos, lo que deberíamos usar es en las puertas de los balcones tener un alambre de mosquitero, una tela de mosquitero, que evite que a la noche, que es el momento en el cual los murciélagos están volando naturalmente, repito, cazando insectos, muchos de esos insectos son insectos picadores, eh, insectos picadores son transmisores de otras enfermedades, nos pican a nosotros, pican a nuestros hijos, pican a nuestras mascotas. Eh, entonces, el uso de tela de mosquitero. Y después, algo fundamental, nunca dejar de vacunar a nuestros animales de compañía. Por 2 razones. Primero, porque tenemos esta situación, es decir, aunque nuestro animal permanezca dentro de casa, aunque no esté en contacto con otros animales, siempre existe la posibilidad de un accidente de este tipo. Entonces, nunca debemos dejar de vacunar. Y la segunda razón, porque es la ley. Lamentablemente nosotros los argentinos tenemos un problema de actitud con la ley. Siempre creemos que está hecha para jorobarnos. Iba a decir otra palabra, ¿no se puede decir? Sí. Siempre está la idea de decir que los legisladores legislan para jodernos. Bueno, en este caso tenemos que entender que la rabia, una vez declarada, es 99% mortal y por lo tanto no se puede jorobar con esto. Necesitamos cumplir con la ley, más allá de que nos parezca buena o mala. Y después está el otro problema, que son aquellos animales que no podemos controlar, aquellos animales domésticos, entre comillas, que no podemos controlar y que son, por ejemplo, aquellos animales de
los gateríos, los gatos de galpón, los gatos techeros. En ese caso, además de tener a nuestros animales vacunados, lo ideal es que nuestros animales no salgan. Nuestros gatos principalmente, salvo que se los saque con un pretal y una correa, que sí se puede hacer con el gato una vez que se lo entrena, al gato no hay que dejarlo salir. El gato no tiene que ir a encontrarse con otros gatos. Los gatos domésticos que hacen eso regresan lastimados, son propensos a sufrir accidentes y por supuesto son propensos a sufrir un accidente rábico, ya sea con murciélagos o ya sea con animales que sí son portadores de rabia. Bien. ¿Qué hacer frente a un accidente rábico? Si ocurre con nuestra mascota, tenemos que llevarlo al centro de referencia de nuestra zona. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, como bien se nombró, al Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, instituto que viene realizando, más allá de los cambios de administración, un excelente trabajo. Y en el caso de los partidos del Gran Buenos Aires, al centro antirrábico que corresponda a su distrito. Y en el caso de un accidente con seres humanos, concurrir inmediatamente al médico que nos va a derivar al hospital de referencia, que acá en la ciudad de Buenos Aires es el Hospital Durand. Así que no demoren, la rabia es una enfermedad muy peligrosa, es una zoonosis mortal. Así que bueno, vacunen. Bien. Llegamos a la mitad del programa y voy a pasar. Bueno, acá nos van a regalar un tema musical. Esta vez no lo elegí yo, así que probablemente. ¿Cómo? No, el que esté. Probablemente no sea un tango. Ella es el hada perdida que un día dormida en mi vida cayó. Sale del baño desnuda, se prueba vestidos, no pide perdón. Ama los inconvenientes, se enoja conmigo y me habla en francés. Baila como la princesa del reino neurótico de mi niñez. Ella dice beautiful, suena como libertad. Toda esa noche borracho creía encontrarla pero la perdí. Tuve que hacer algún duelo, cortar mi deseo con un bisturí. Quise buscar en la gota del último whisky que nunca bebí. Tuve un amor anterior en la noche del día después que te vi. Ella dice beautiful, suena como libertad. Nuestro amor es una cama de hojalata que te corta cuando te quieres dormir, que nos hace involucrarnos y perdernos, que nos une la desgracia de existir. Y este amor es como un helado caliente que te quema cuando lo quieres chupar, que se empeña en no dejar sobrevivientes, que es mentira pero también es verdad. Ella dice beautiful. Ella florece en el seco jardín corrosivo de mi soledad. Nada en el mundo me gusta más que abrazarte y después despertar. Tengo un pasado terrible y algunos secretos para confesar. Tengo algún brindis pendiente que un día inconsciente lo voy a brindar. Ella dice beautiful, suena
suena como libertad. Y este amor es como flores de aluminio que se oxidan cuando las quieres regar, que nos hacen capricharnos como chicos que lloran porque extrañan a mamá. Y este amor es como un tango del polaco, porque no hay milonga ni aceleración, porque me hace sentir vivo en la tragedia, porque es autodestructivo como yo. Este amor es una cama de hojalata que te corta cuando te quieres dormir, que nos hace involucrarnos y perdernos, que nos une la desgracia de existir. Ella dice beautiful, ella dice beautiful. Bueno, muy bien, cambió un poquitito el decorado. Acá ven a mi izquierda unas hojas. Bueno, termina julio. Tradicionalmente se nos dice que para realizar la poda de las plantas hay que hacerlo en los meses sin R. Entonces es mayo, junio, julio y agosto. Y como mayo, junio y julio son meses muy fríos, generalmente se posterga la poda hasta agosto para evitar que las heladas quemen los brotes. Muy bien. Entonces comienza la poda de árboles. Entonces vamos a tener que hay mucho conflicto con esto, porque hay gente que está muy a favor de la poda de árboles, árboles en el sentido de los árboles urbanos, los árboles de vereda. Hay gente que está muy a favor de la poda de árboles y hay gente que está muy en contra. Y entre la gente que está muy a favor, generalmente se hace mal. Entonces, tenemos que empezar por algo. Yo quiero agradecerle esto. Esto que voy a hacer ahora nos lo enseñó en alguna de las charlas ambientales el gran Ricardo Barbetti, a quien le mando un saludo. Uno de mis maestros en la parte botánica. Y la primera pregunta es, ¿se deben o no se deben podar los árboles? La realidad es que en la naturaleza ocurren podas naturales. Cuando hay tormentas, grandes tormentas, alguna rama, algún gajo, se parte y cae al suelo. Ahora bien, no lo hace de cualquier manera, sino que generalmente se rompen en este lugar. No sé si la cámara lo está tomando bien. Justo estoy de negro. A ver, ahí. Generalmente la ruptura se produce en este sitio, ¿no? Pero muchas veces, y así me lo habían enseñado a mí me lo habían explicado de esta manera, nos decían que para realizar la poda había que dejar 3 ramitas. Entonces nos decían que la poda se hacía. ¿Cómo? Bueno,
se ve poco. A ver, lo voy a hacer así. Así se ve un poquito más. Que la poda se hacía así. Así. Y así. Dejando. Acá. Dejando 3 ramitas. Dejando 3 ramitas para que rebroten. Ahora, el gran problema es que obviamente van a crecer ramas no en la punta de estas 3 ramitas, sino que van a crecer en forma lateral. Es decir, cuando nosotros hacemos la poda de esta manera, el árbol en altura no vuelve a crecer. Ahora voy a explicarlo un poquitito. Sino que va a crecer a través de la producción de más ramas a partir de yemas laterales que hay en los restos de las ramas. Otra forma de podar muy propia de los arbustos ornamentales, o sea, si usted, señora, tiene un rosal en su casa, sí puede hacerlo, es lo que se llama el despunte, es decir, el corte del extremo terminal de las ramas. Obviamente, para evitar que la planta siga creciendo en altura, para aumentar la producción de hojas y aumentar, por tanto, la producción de flores. Esto es una técnica que se usa en ornamentación. Ahora bien, si nosotros hacemos esto con los árboles, o si nosotros, a diferencia de lo que hace la naturaleza, tengo más ramas acá, no sé por qué estoy usando esta, pero bueno, piensen en mi desequilibrio mental y ya se van a encontrar, ya van a saber qué es. Y muchas veces lo que hace la persona que nos toca el timbre y nos dice, señora, ¿quiere que le pode el árbol? Hacen esto, dejan los muñones. Y acá hay un problema. Cuando se deja este muñón, la rama no cicatriza. La rama queda expuesta a los elementos, a las inclemencias del tiempo, a los insectos, y puede comenzar un proceso de descomposición de la madera que termine afectando al árbol. Entonces, y acá viene algo importante que quería decir. ¿Cómo crecen los árboles? ¿Cómo crecen las plantas? A diferencia de los animales, que en general crecen de una manera total y armónica, las plantas crecen de 2 maneras diferentes a través de un tejido especializado, es para eso, que se llaman meristemas. Y existen 2 tipos de meristemas. Los meristemas terminales y los meristemas laterales. El meristema lateral es ese tejido que se encuentra en los troncos de los árboles y que va permitiendo que año a año el árbol se haga más grueso y que en definitiva cuando nosotros vemos un árbol cortado forman los anillos de crecimiento del árbol.
Ahora, el meristema terminal son una serie de estructuras que se encuentran en la punta de la rama. Esto no se va a ver, en la punta de la rama y en la unión de las hojas con la rama, algo que se denomina axila. Justamente, bueno, elegí un árbol que tiene yemas muy pequeñitas. Cada uno de ustedes podrá después salir especialmente con los chicos y explicarles cómo se produce. No, no, imposible. Hace falta una lupa para esto. Pero yo traje una lupa. ¿Qué es una yema? Una yema es una rama compactada. Voy a aclarar una cosa. Las plantas tienen únicamente 3 órganos: raíces, tallos y hojas. Todo lo demás que nosotros conocemos son modificaciones de estos 3 órganos. Entonces, yo traje una yema grande para mostrarla. ¡Apa! Una yema que compramos en cualquier verdulería. ¿Sí? Una yema no es otra cosa, o mejor dicho, un repollo no es otra cosa que una yema grande, carnosa, que nosotros consumimos. Es decir, el crecimiento que se va a producir, si nosotros este repollo lo dejáramos, la tendencia natural sería que las yemas basales se vayan estirando, vaya perdiendo las hojas, y la yemita apical, que es la parte que nosotros vemos acá más adelante, vamos a usar una lapicera. Aquí, en este lugar, se siga reproduciendo, produciendo más nudos, que es lo que se llama, más entrenudos, y así se produzca el crecimiento en longitud de lo que sería la planta. Muy bien. Entonces, cuando nosotros realizamos el despunte, nosotros lo que hacemos es cortar esta yema apical, y por lo tanto esa rama no vuelve a crecer en longitud porque sacamos esto, y empiezan a crecer las yemas que están en las axilas. Esto debería haberlo dicho al principio, ¿no? Bien. Después se edita y se pega, se corta y pega. Entonces nosotros vamos a tener yemas laterales que van a empezar a crecer y van a formar nuevas ramas. Algo muy útil en árboles frutales. ¿Por qué? Porque eso permitía, mejor dicho, antes de que existieran máquinas que sacuden al árbol y reciben en una tolva toda la fruta. Esto permitía tener árboles de un tamaño tal que una persona con una escalera de mano pudiera subirse y recoger la fruta. Árboles más altos hubieran demandado ya de 2 personas cargando una escalera más larga y corriendo además mayor riesgo de sufrir accidentes. Muy bien. Si ustedes les gusta experimentar, si ustedes cortan la parte seca de la base de un repollo como este y lo colocan en agua, sacando las hojas y comiéndolas, van a ver cómo empiezan a brotar las yemas laterales y a formar nuevos repollitos. Muy bien.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos del arbolado urbano? Buscamos varias cosas. En principio, lo que muchas veces se dice, producen oxígeno. Muy bien, son una protección, son una compensación a todo el dióxido de carbono que nosotros en las ciudades producimos, especialmente los motores de combustión interna. Por otra parte, un árbol, los árboles con buena fronda, producen una protección acústica contra los ruidos que provienen de la parte externa. Es decir, si nosotros vivimos en una avenida con mucho tránsito, es muy probable que un árbol bien frondoso en la ventana de nuestro departamento modere un poco los ruidos que llegan desde la calle, ni hablar si vivimos cerca de las vías del tren. Muy bien, protección acústica. Y ahora que viene el verano, protección térmica, es decir, en aquellas calles donde hay una buena cobertura vegetal, la temperatura en verano es unos cuantos grados más baja que en aquellas calles que tienen un alto índice de insolación. Por supuesto que si nosotros podamos nuestro arbolito de esta manera, como mostré al principio, por muy buena que sea la capacidad del árbol de producir ramas y hojas, no vamos a tener una sombra importante. Entonces, ¿cuál sería la forma adecuada para realizar la poda de un árbol urbano? Muy bien. Imitar a la naturaleza. Siempre que nosotros estamos trabajando con seres vivos, lo mejor es tratar de imitar a la naturaleza. ¿Y cómo hace la naturaleza? ¿Cómo expliqué hace un rato? Aquellas ramas que ya son muy duras, muy pesadas, muy viejas, se rompen aquí. ¿Se vio? Se rompen aquí, justo en la axila. Cuando se rompen justo en la axila, a medida que la corteza va creciendo, a ver, ahí. Cuando se rompen justo en la axila, a medida que la corteza va creciendo, va formando un tejido cicatrizal que con el tiempo esto lo va a cerrar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Exactamente lo mismo que hace la naturaleza. Respetar las yemas apicales e ir cortando aquellas ramas más bajas, bien cerca de la axila, de tal manera de permitir el crecimiento en longitud del árbol sin reducir en gran medida su fronda y sin comprometer su crecimiento, que aparte tiene otra ventaja. Si nosotros dejamos el árbol muy bajito, va a tapar las luminarias. Y creo que la gran mayoría de nosotros, cuando llega de noche a casa, prefiere llegar en una calle bien iluminada y no en una calle oscura. Entonces,
tratemos de realizar, si vamos a realizar podas, alguien me va a decir, no, pero no están permitidas las podas. Y otra vez volvemos a lo mismo que con la ley antirrábica, el conflicto que nosotros los argentinos tenemos con la ley. La ley dice que no, pero nosotros hacemos igual. Pero además también está lo otro. Cuando uno recorre la ciudad y ve cómo podan las empresas concesionarias, realmente uno no puede negar que mutilan a los árboles. Así que bueno, para aquellos que tengan un arbolito, para aquellos que quieran plantar, por favor planten especies nativas. Si van a realizar la poda, aquellos vecinos, tengo un vecino a la vuelta, les voy a contar una anécdota. A la vuelta de mi casa corre entubada una de las ramas del arroyo Medrano. La calle es ancha y tiene un bulevar en el medio. En ese bulevar siempre hubo plantados árboles exóticos, paraíso, fresno, el paraíso es el de las bolitas verdes que se vuelven amarillas, las que tirábamos con el rulero. Ese es el paraíso. Es un árbol de origen asiático. Sí, yo tiraba con la gomera, ¿qué vamos a hacer? Muy bien. Entonces, se están en ese bulevar, se reemplazaron por especies nativas, y las especies nativas de nuestra zona tienen un problema. Los bosques de la zona de El Amba son un tipo de bosque en particular en el que predomina una especie que se llama tala. Entonces, el tipo de bosque se llama talar de barranca, Muy bien. Y los talares son una extensión de un ecosistema propio de la República Argentina, que es el espinal. Entonces, ¿qué pasa con los árboles del talar? Muchos tienen espinas. Y bueno, hay un problema con las espinas. El gobierno de la ciudad no quiere plantarlos, dice que son peligrosos. Dicen que hay riesgo de que alguien se lastima con las espinas, pero plantan plátanos que sabemos que producen alergia. Entonces, ante la mínima probabilidad de que alguien se lastime con la caída de una rama de tala, porque tiene espinas, el gobierno de la ciudad prefiere plantar plátanos donde tiene el 100% de seguridad de que a alguien le va a causar una alergia que no va a poder salir de la casa. No importa, bueno, son esas cosas de nuestros funcionarios públicos. Muy bien, entonces en ese bulevar, a la vuelta de mi casa, el gobierno de la ciudad, el bulevar no es vereda, el gobierno de la ciudad plantó talas, plantó espinillos, traje el año pasado creo que flores de espinillo, y plantó molles. Y el problema es que muchos de los vecinos, o algún vecino, a ver, el vecino de la calle Fagnano,
póngase en contacto conmigo. Muchos de los alguno de los vecinos realizó el despunte de los árboles. Por lo tanto, esos árboles tienen una altura limitada. Así que bueno, para evitar esos errores, porque yo creo que no se hizo con mala fe, para evitar esos errores es que bueno, me tomé este trabajo de explicar cómo hacer una buena poda de un árbol de vereda, de un árbol ornamental. Espero que disfruten de la sombra muchos años. Y como ya nos queda poco tiempo, voy a recordarles esta obsesión a todas nuestras oyentes, recordarles que una vez por año es conveniente que se realicen una mamografía, que es necesario que aprendan a realizarse el autoexamen mamario, porque cuando los tumores mamarios se detectan temprano, son curables. Y nos vamos a despedir con el lema del programa hasta la semana que viene, ya con Marcela Yacín conduciéndolo, ya sin mi desagradable imagen en pantalla, recordándoles que involucrarse salva vidas. Hasta la semana que viene.